Muy bien, jóvenes, pues muy buenas tardes. Eh, es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y vamos a empezar esta quinta clase de este curso intensivo de farmacología básica y terapéutica. Entonces, como todos los días, quiero primero preguntarles si todos alcanzan a ver la pantalla, la presentación, para dar inicio. Sí se ve. Sí, perfecto, muy bien. Pues vamos entonces a dar inicio. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces, vamos a ver si alcanzamos a ver dos temas. Este está muy cortito, que son aquellos fármacos que van a tener un mecanismo de acción anticolinérgico. Y de estos prácticamente nos vamos a enfocar en los antimuscarínicos, y de esos pues vamos a analizar qué fármacos actuales existen y cómo podemos empezar a utilizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, los antagonistas colinérgicos, jóvenes, normalmente se pueden dividir en dos grandes grupos, de acuerdo, pues con los receptores que tienen el sistema parasimpático, y esos son los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces habrá fármacos antagonistas muscarínicos y fármacos antagonistas nicotínicos. Los antagonistas nicotínicos generalmente obedecen a bloqueadores ganglionales que no tienen una relevancia clínica, y los otros antagonistas nicotínicos son los aquellos que bloquean la placa neuromuscular. Ajá. Si ustedes se acuerdan, bueno, pues podemos llegar a dibujar con mucha imaginación una placa neuromuscular. Entonces aquí estaría un músculo. Y entonces si yo bloqueo el receptor nicotínico, entonces voy a provocar en este músculo parálisis. Ajá. Entonces, en términos generales, los bloqueadores neuromusculares, ajá, también llamados relajantes musculares, que no está bien dicho, bueno, vaya, no está tan bien dicho, puede ser un equivalente, van a provocar parálisis, y generalmente solamente los ocupamos para la ventilación mecánica controlada o para la intubación orotraqueal, para mantener un paciente completamente paralizado, obviamente bajo anestesia. No lo vamos a paralizar estando consciente, y que el paciente se pueda intubar y posteriormente lo podamos dar una ventilación mecánica o bien someterlo a una cirugía. Pero estos medicamentos son parte de otro capítulo que no vamos a analizar. Y tal como viene en el libro de texto que tenemos como base, que es el CATSU, nos vamos a fijar en los antagonistas de los receptores muscarínicos. De ahí que genéricamente los antagonistas colinérgicos se les denomine antimuscarínicos, y al resto se les va a denominar bloqueadores neuromusculares, pero que también es otra cosa que un bloqueo del receptor nicotínico, ajá, que nos va a provocar una parálisis muscular. Una vez aclarado esto, recuerden ustedes que entonces ahora la acción muscarínica va a ser bloqueada. Entonces, la bradicardia, si ejercemos el efecto contrario, bueno, vamos a empezar aquí, ¿no? Tracto gastrointestinal. En el receptor M3, si normalmente hay una contracción del músculo liso gastrointestinal, una disminución del tono de esfínteres y un aumento de la secreción de las glándulas, así como vasodilatación, si yo bloqueo entonces el receptor colinérgico, ¿qué va a suceder? Va a haber una disminución de la contracción, es decir, va a haber un enlentecimiento de la peristalsis. Disminución del tono de esfínteres, ahora va a ser al revés, lo vamos a aumentar, entonces va a haber un aumento del tono de esfínteres. Va a haber una disminución de las secreciones y va a haber vasoconstricción. En términos generales, estos fármacos entonces nos van a estreñir, ajá, o nos van a quitar justamente la peristalsis, ajá, siendo espasmolíticos. ¿Por qué? Pues porque va a ejercer la función contraria de lo que haría un receptor M3. Entonces va a enlentecer el tránsito, a disminuir las secreciones. Muchas de las secreciones van a disminuir y obviamente van a enlentecer el tránsito y estreñirnos en dosis altas. ¿El corazón qué va a pasar? Contrario a bradicardia, taquicardia. Contraria a disminución de la contractilidad, aumento de la contractilidad. Eso le va a hacer al receptor M2, taquicardia, aumento de la contractilidad. Y al receptor M1, aumento de la función cognitiva. ¿Qué va a pasar ahora? Disminución de la función cognitiva. Ajá. Receptores nicotínicos, ya dijimos que va a ser tema de otro capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, los receptores colinérgicos ahora van a ser bloqueados y por lo tanto las funciones van a ser contrarias.
¿De acuerdo? ¿Cuál es el fármaco prototipo entonces de este bloqueo parasimpático o este bloqueo este antimuscarínico, este antagonista colinérgico, parasimpático lítico o antagonista parasimpático es lo mismo? Pues la atropina. La atropina es un medicamento que inicialmente se descubrió de acuerdo de forma natural, de acuerdo en algunos alcaloides de esta plantita que es la Atropa belladona, y se le denominaba Atropa belladona porque hace muchos, muchos años las mujeres se lo colocaban en los ojos para que vean este ojo tan bonito, para que tuvieran unos pupilones, ese ojo Shrek que de repente es cautivador, es lindo, y que entonces hacía más bellas, ¿no? A las mujeres. Entonces, a partir de ahí se vio que tenía un efecto midriático y es parte de los antecedentes de este fármaco. Entonces, actualmente la atropina no es la única, existen otros medicamentos, derivados de, y vamos a tener estos tres grandes grupos. La primera son los derivados de la escopolamina. La escopolamina también es un grupo que clásicamente ustedes seguramente lo habrán escuchado, que si bien tiene usos farmacológicos, se ha utilizado mucho para pues fines recreativos, para drogar gente. ¿Ah? La escopolamina tiene muchos efectos psicotrópicos porque cruza la barrera hematoencefálica y va a tener efectos en el sistema nervioso central. De hecho, es una droga que en algún tiempo se puso un poquito de moda, desafortunadamente, para abusar de las personas por los efectos del sistema nervioso central que tenemos, ¿no? Entonces, obviamente es una droga de abuso, no la vamos a tocar en este tema, pero tenemos una pequeña modificación de la escopolamina. Esta es la forma química de la escopolamina, y esto favorece que tengamos un paso al sistema nervioso central, por este anillito que tenemos aquí. Sin embargo, es una estructura terciaria, Sin embargo, ahora se le ha hecho una modificación. A esta estructura ahora se le ha añadido una estructura cuaternaria de este anillo, y entonces ahora vamos a tener un derivado que se llama butiliosina, que el nombre completo es butilbromuro de iosina. Entonces, en muchos lados lo vamos a encontrar como butiliosina o simplemente como iosina. Entonces, esta iosina, al tener este nitrógeno cuaternario, hace que no penetre en el sistema nervioso central. Por lo tanto, los efectos van a ser solamente periféricos. Así que en muchos libros de repente ustedes van a encontrar que es lo mismo escopolamina, que butiliosina, que iosina. La verdad es que no. Desafortunadamente, cuando alguien dice algo mal y el resto no lo consulta, solo lo repite. Y entonces ahora tenemos algunas fuentes de información que dicen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Una tiene unos efectos, otra tiene la otra, y la principal diferencia es esto, ¿no? Que traspasa el sistema nervioso central. Droga de abuso, no lo traspasa, fármaco. Entonces, la butilicina, vamos a ver, es un muy buen medicamento. Otras aminas terciarias, tenemos aquí la diciclomina, que actualmente tiene un derivado que es la dicicloverina, y que este es el único actualmente que se encuentra comercializado. Vamos a dejarlo así como dicicloverina. La tropicamida, que es un fármaco que vamos a ser utilizado en oftalmología, y estos los pueden olvidar o sacar de su disco duro, ¿no? Otras aminas cuaternarias que tenemos, bueno, tenemos el glicopirrolato, prácticamente ya no se usa, pero hay un derivado que es el glicopirronio. Este sí todavía por ahí algunas quejitas que tenemos, vamos a ver, tiene una función para disminución de las secreciones, y estos dos últimos sí los tenemos, que es el hipatropio y el teotropio, que son fármacos broncodilatadores. Entonces, todos estos van a formar parte de los denominados antimuscarínicos. Vamos a analizarlos un poquito después, pero esta es la clasificación general, ¿de acuerdo? Entonces, farmacocinéticamente, ¿qué sucede? Todos se absorben muy bien, independientemente de cuál le pongamos, todos se absorben muy bien, incluso en membranas conjuntivales. Así que pueden ser administrados por muchas vías,
Ajá. Sin embargo, solo las aminas cuaternarias se absorben del 10 al 30%. ¿Cuáles son las aminas cuaternarias? El hipatropio y el tiotropio. Ajá. El glicopirrone también. Bueno, esto se dio como o se utiliza actualmente como una herramienta para el tratamiento del asma y el EPOC, intentando evitar así sus efectos secundarios. Yo te doy a inhalar el fármaco y solamente del 10 al 30% va a ir a circulación sanguínea y por lo tanto los efectos secundarios van a ser menores que si yo te lo diría oral. ¿Cuál es la distribución de estos fármacos? De estos se distribuyen, bueno, generalmente la atropina, ajá, y ya vimos, la escopolamina también, se distribuyen ampliamente en el sistema nervioso central y obviamente van a tener efectos en el sistema nervioso central. La atropina, por ejemplo, uno de sus efectos pues, va a ser la midriasis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La escopolamina, bueno, tiene muchas alucinaciones y demás cosas, pero otros, como la butiliocina, ajá, que es la iosina, lo mismo, no cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto, verdaderamente es un fármaco seguro. Y las aminas o derivados cuaternarios, hipatropio, teotropio, tampoco cruzan la barrera hematoencefálica, pero se distribuyen bien. Entonces, prácticamente esa ausencia de distribución en el sistema nervioso central hace que sean fármacos con un poco menos de efectos secundarios, no así la atropina, que sí puede llegar a tener, ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, estos fármacos requieren para su eliminación dos fases, ajá, una fase de hidrólisis, que es rápida, dura promedio de 2 horas, y una fase lenta de conjugación. Sin embargo, la mayor parte de ellos, después de la primera fase, hace que los metabolitos ya sean inactivos, después la conjugación solamente es para eliminarlos, ¿de acuerdo? Toda la vida media de cada uno de ellos es variable, vamos a ver ahorita algunos, y en el caso específico de la atropina, vale la pena mencionar que esta vida media, independientemente de que vaya decreciendo poco a poco, va a tener un punto importante. La atropina actúa normalmente hasta 72 horas en el músculo del iris y en el músculo ciliar. ¿Por qué de importancia tiene esto? Bueno, para quien quiera ser oftalmólogo, anestesiólogo, simplemente por ser médicos, vamos a saber que si en determinado momento un paciente va a tener una cirugía, ajá, donde le van a colocar un lente intraocular en el ojito, si ese paciente hace un reflejo vagal y yo le pongo atropina, puede ser que ese paciente vaya a tener después una laxitud de este músculo ciliar y haya una luxación del lente intraocular y entonces requiera cirugía de nuevo. Así que es muy importante que en cirugías de oftalmología no se utilice, ajá, hasta que obviamente hayan pasado los días necesarios para la cicatrización y la buena unión del lente intraocular, porque se puede luxar. Desde un punto verdaderamente característico de la atropina, cosa que no tendría, por ejemplo, la butiliocina, y lo vamos a comentar después. Ajá. Si yo tuviera un paciente que me hiciera un reflejo vagal, una bradicardia, y ahora le quiero provocar taquicardia, pues entonces yo le voy a poner mejor si se está operando de bueno, si una catarata, un lente intraocular, mejor le voy a poner butilicina, pero no atropina por este riesgo. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Farmacodinámica, jóvenes. Bueno, pues como sabemos, bloquean competitivamente los receptores muscarínicos, ajá, así que impiden la liberación de ese trifosfato inositol, de esa N-ciclasa, y por lo tanto van a bloquear el receptor. Sin embargo, no termina ahí, jóvenes. Los bloqueadores muscarínicos también tienen efectos agonistas inversos. ¿Qué quiere decir agonista inverso? Ustedes recuerden que tenemos una basal, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de 60. No quiere decir que el fármaco no solamente te ejerza un efecto hacia arriba, un poquito bloqueándote, sino que ejerce el efecto contrario del parasimpático. Es decir, potencializa mucho este, eh, 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 este efecto contrario. Y entonces, bien, si el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, nos va a mantener una frecuencia cardíaca bajita de 60, y ahora yo le pongo un bloqueador, un antimuscarínico, y la frecuencia no solo va a llegar a 80, sino va a ser
Ahora lo contrario, va a subir más, así que con una dosis de atropina podemos llegar a tener pacientes con 140, 150 latidos por minuto sin problema. Ajá. Y no solamente nos va a relajar los músculos de los bronquios, sino nos los va a abrir más como el hipatropio. ¿De acuerdo? Esto también puede llegar a funcionar con la escopolamina. Ajá, recuérdense que esto es uso recreativo y su derivado, la iosina o la butilosina, tienen ese mismo efecto. Por lo tanto, no solamente va a enlentecerte el intestino o vaya a disminuir esa peristalsis intensa, sino también lo va a enlentecer más allá de lo basal. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, bloquean competitivamente de forma reversible los receptores, pero son agonistas inversos, ¿ok? Un buen ejemplo de agonistas inversos. Entonces, vamos a empezar a ver qué efectos tenemos a nivel del sistema nervioso central. Y como el que dijimos que atraviesa la barrera hematoencefálica era la atropina, pues vamos a hablar prácticamente de los efectos de la atropina, aunque no son los únicos. De acuerdo a la atropina, generalmente produce una excitación leve del sistema nervioso central, ¿no? Pero no lo hace a nivel de corteza cerebral, sino del bulbo raquídeo y de los centros cerebrales superiores. Por lo tanto, puede llegar a producir un poquito de inquietud, irritabilidad, un poquito de desorientación, pero en dosis altas o tóxicas ya puede haber alucinaciones y delirio. Hay algunos casos de algún tipo de intoxicación, ajá, y también aquí hablamos a lo mejor de los hongos y demás cosas que puede llegar a producir estos efectos. Pero en términos generales, en dosis habituales, que es 0.5 de miligramo, lo vamos a ver, la excitación es muy leve y no hay tanto problema. ¿De acuerdo? Hay algunos fármacos que vamos a ver que van a disminuir el Parkinson, ajá, un poquito la cinetosis y bueno, como un antiespasmódico en plexos mientéricos. Acuérdense que si tenemos un intestino, ay, mi intestino está horrible, bueno, no el mío, pero mi dibujo. El intestino se mueve a través de plexos nerviosos. Entonces, a nivel del sistema nervioso central se puede modificar este tono de estos plexos y generar un efecto antiespasmódico. ¿De acuerdo? También, en teoría, disminuye el temblor del Parkinson. Actualmente se sabe que más o menos. Lo vamos a comentar. Pues, en términos generales, puede excitar un poquito a nivel del sistema nervioso central y generar un poquito de excitación, pero nada significativo. ¿De acuerdo? Lo que sí es que a nivel del sistema nervioso central, en los ojos, normalmente, hablando sobre todo de la atropina, va a producir midriasis. ¿De acuerdo? Cicloplegia, es decir, va a impedir el buen funcionamiento de la acomodación del cristalino y una disminución de las lágrimas, el ojo seco, ¿de acuerdo? Entonces, conforme yo voy aumentando y dándole tiempo a que tenga efecto la atropina, ¿qué es lo que va a suceder? El tamaño pupilar va a empezar a aumentar y la acomodación va a empezar a disminuir, ¿no? Recuerdo alguna obra de mm, el autor se me va, pero decía que cuando se ponía la tropa belladona estaban bellas pero ciegas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los ojos los tenía muy bonitos por la midriasis, pero la acomodación fallaba por ese efecto en el músculo ciliar, la ciclopegia, ajá, y entonces la acomodación no funciona. Y vean, ¿cuánto dura? Dijimos que en promedio 72 horas. Después de 3 días, casi 4, podemos empezar a recuperar bien los reflejos y la acomodación. Así que en determinado momento, si ustedes revisan a un paciente que cayó en una bradicardia severa, que le tuvieron que poner atropina y le checan sus reflejos pupilares, van a encontrar una pupila midriática y que no tiene un muy buen reflejo a la luz. Y ustedes se pueden ir con la finta de que tiene algún problema ahí encefálico y no. Acuérdense siempre del efecto de la atropina en los ojos, ajá, y que cuando lo ocupamos este fármaco en reanimación, tenemos que tener en cuenta para no confundirnos con otra cosa. Efectos cardiovasculares, bueno, ya dijimos, taquicardia. La atropina normalmente va a aumentar la frecuencia cardíaca porque le quitas el tono parasimpático al corazón. Sin embargo, no siempre. Hay una dosis mínima que nosotros necesitamos tener, que son los 100 microgramos, porque
si tú le pones menos de 100 microgramos a un paciente, ay, perdón, normalmente el primer efecto que tú vas a tener va a ser paradójico, es decir, el corazón va a latir todavía menos rápido, o sea, más lento. Entonces, se ha visto que la dosis mínima que nosotros podemos llegar a tener en un paciente son más o menos 100 microgramos, ajá, independientemente del peso. Y obviamente después de 100, de 10, bueno, se los dije mal. Bueno, no, sí, o sea, la dosis mínima son 100 microgramos, pero se puede calcular por kilo de peso. Así que la dosis por kilo de peso son 10 microgramos. Quiere decir que un niño de 3 kilos le van a tocar 30. Así que la dosis por kilo de peso se empieza a calcular a partir de los 10 kilogramos de peso. Así que un niño, si en determinado momento llega a tener algún problema y una bradicardia, la dosis mínima son 100 microgramos independientemente del peso. ¿De acuerdo? La dosis estándar en adultos para el tratamiento de la bradicardia, pues son 0.5 miligramos o sea, 0.5 miligramos da lo mismo que 500 microgramos. Ajá, es lo mismo. Y entonces, justamente a partir de estas dosis, nosotros vamos a empezar a tener el efecto taquicardizante. ¿De acuerdo? Existe también una dosis menor, que es una dosis anticialogoga. Ajá. Esta dosis dijimos que la atropina, ¿qué pasaba? Si el sistema nervioso parasimpático te hace babear, ahora le bloqueas el efecto muscarínico y te va a hacer tener la boca seca. Yo de repente puedo tener pacientes que tengan múltiples secreciones en cuidados paliativos, que lo quiero intubar, que tiene una descompensación ahorita por alguna estación y que las secreciones están obstruyéndole la vía aérea, que no puede respirar. Le puedo poner una dosis de atropina, ajá, de 300 microgramos. Y a partir de 300 microgramos, vean justamente aquí cómo la salivación empieza a disminuir. Entonces, la atropina en términos generales, ¿qué vamos a decir, jóvenes? Bueno, uno, genera taquicardia, genera disminución de las secreciones, ajá, y obviamente te va a afectar el ojito. Dosis mínima, 100 microgramos a partir de los 10 kilos, 10 microgramos por kilo de peso, y dosis estándar en adulto, 0.5. Esto puede llegar hasta 3 miligramos, hay que ir repitiendo la dosis, y dosis anticialogoga, 300 microgramos. ¿De acuerdo? ¿Dudas de eso? ¿No? Muy bien, continuamos. En el aparato respiratorio, si yo bloqueo ese efecto muscarínico, lo que voy a tener principalmente es broncodilatación. Ujú. Entonces yo voy a tener una broncodilatación, ajá, y una disminución de las secreciones. Por lo tanto, va a ser un muy buen efecto para pacientes que tienen asma, porque me va a generar broncodilatación y disminución de las secreciones, lo que principalmente sucede en el asma y en el EPOC. Ujú. En el aparato digestivo, dijimos, va a disminuir el tránsito gastrointestinal, así que si tengo diarrea, me puede disminuir, si tengo intestino irritable, me puede disminuir. Pero también, dependiendo de la dosis, no solamente eso, sino también puede tener un efecto antiespasmódico, es decir, yo tengo ahorita el calibre del colon tan pequeño que me duele, que está tenso, le pongo una butilacina y descansa. Y no solo funciona ahí, también funciona en cualquier víscera hueca que puede disminuir esa tensión por cualquier patología infecciosa, traumática, lo que ustedes gusten y manden, tiene un efecto antiespasmódico. Disminuye la micción, así que yo de repente puedo tener un paciente que tenga una incontinencia y yo le puedo dar un antimuscarínico para que retenga agua. Si ustedes se acuerdan, la vejiga, el receptor M3 es el que va a estar implicado en la micción, así que si yo lo bloqueo voy a retener más orina, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, con una dosis logarítmica, la salivación, dice aquí disminución de la salivación, va a ser mucho mayor conforme sube la dosis. La velocidad de la micción va a ser menor, bueno, mayor, menor, va a disminuir más conforme sube la dosis. La frecuencia cardíaca se va a elevar más conforme sube la dosis y la acomodación va a disminuir más conforme sube la dosis. Algo que tiene la atropina es que su dosis siempre es dosis
respuesta. Es decir, yo puedo empezar con una dosis como las que vimos en la diapositiva anterior y si no tengo respuesta en 2 a 3 minutos, que es el tiempo de latencia en lo que hace efecto la atropina, yo le puedo ir subiendo la dosis hasta obtener el efecto deseado. Repetir la dosis hasta obtener de un paciente que ya tiene una frecuencia cardíaca ahorita de 30. Pues vamos a subirle, ¿no? Pues primero 0.5 miligramos, ajá, y subió a 40. Oye, pues todavía está muy mal. 3, 4, 5 minutos, otros 0.5 miligramos, subía a 50, pues más o menos, otros subía a 60. Perfecto, ahí me puedo quedar. Entonces yo le puse 1, 2, 3 dosis, ¿de acuerdo? Estas dosis me van a aumentar la probabilidad de tener un efecto, ¿de acuerdo? Entonces, bien, algo importante, jóvenes. Necesito, por favor, que si van teniendo dudas, me vayan interrumpiendo, porque ayer también se quedó una duda en el cuadro ahí de diálogo de mensajes y no la pude contestar, la contestó al final, pero interrúmpanme porque desafortunadamente no puedo ver la pantalla, verlos a ustedes, ver todo, no. Entonces, interrúmpanme, no sean malos, ¿va? ¿De acuerdo? Ok, entonces, ya hablamos de la atropina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otras aplicaciones terapéuticas tienen los antimuscarínicos? No son tantas, pero vamos a intentar resumirlas muy rápido. Para la cinetosis y como antiespasmódico, la butilesina. Dijimos que quita el dolor de la distensión de una víscera hueca. Si tienes diarrea, si tienes a lo mejor un poco de un cólico menstrual, de un cólico renal, de un cólico ureteral, ese espasmo que está teniendo la víscera hueca lo va a disminuir por una disminución de ese tono parasimpático, ¿de acuerdo? Entonces sirve muy bien como antiespasmódico, ¿de acuerdo? En oftalmología, todos los que han visto de repente la revisión por un oftalmólogo, normalmente se intenta ver hasta la retina. Entonces, si tú tienes una pupila con miosis, no vas a alcanzar a ver nada. Así que para explorarla tenemos que generar midriasis. Y para generar midriasis, te puedo poner un antimuscarínico. La tropicamida, ahorita vamos a ver, genera esa midriasis para poder eh, explorar el ojo de forma adecuada durante un examen oftalmológico. ¿De acuerdo? Y hablamos el hipatropio y el teotropio, dos antimuscarínicos que nos pueden ayudar bastante para la broncodilatación en pacientes con asma EPOC. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, jóvenes? El hipatropio dura 12 horas, o sea, el tiempo de efecto son 12 horas, y el teotropio dura 24 horas. En promedio, obviamente, pacientes más o menos, ¿no? Así que con una sola dosis de yo puedo más o menos darle un efecto broncodilatador, ajá, por mucho tiempo. Y el hipotropio, pues se requerirían cuando menos una dosis cada 12 horas para mantener el efecto durante todo el día. ¿De acuerdo? Si mi paciente tiene bradicardia que es sintomática, es decir, tiene una bradicardia y aparte vamos a tener datos de bajo gasto, se está mareando, se desmayó, suda profuso, lo que le sucede a muchos de ustedes cuando van a su primera cirugía y si quieren desmayar, pues podemos poner un poquito de atropina. O bien, bueno, si esta bradicardia tiene otro contexto, ¿no? Bueno, que tienen un bloqueo auriculoventricular, que tienen algún tipo de trastorno electrolítico, lo que sea, mientras se resuelve la causa, podemos acelerar el corazón. ¿Cómo lo aceleramos? Poniéndole una dosis de atropina. ¿De acuerdo? Y también nos sirve para el tratamiento del reflejo vagal. El reflejo vagal, se acuerdan seguramente de sus clases de fisiología, es un reflejo que da cuando un sujeto está expuesto a un dolor importante, a una impresión importante, a la tracción de una víscera hueca, a la opresión de una víscera hueca, por ejemplo, la presión ocular sostenida me puede generar o la tracción del músculo o de los músculos del ojo me puede generar un reflejo vagal, bradicardia, incluso la muerte. Así que le podemos poner atropina. ¿De acuerdo? Y también podemos nosotros intentar disminuir las secreciones en un paciente, por ejemplo, con EPOC, ¿de acuerdo? Con glicopirrón, pero este fármaco tiene que ser inhalado. Ajá, me va a disminuir las secreciones, efecto broncodilatador no es tanto, pero sí disminuir las secreciones, pero como vamos a comentar, la atropina puede ser peligrosa en EPOC, porque si ustedes se acuerdan, el EPOC, tenemos dos pulmoncitos, ajá, como se hace fibroso,
¿Qué sucede con el EPOC? Ah, bueno, pues le va a dar mucha carga al corazoncito del lado derecho. Y uno de los principales problemas que vamos a tener es insuficiencia cardíaca derecha. Normalmente estos pacientes, lo ideal es para que el corazoncito no se canse y no se infarte, tenerlo hacia la bradicardia. Entonces, si de repente el paciente llega a tener secreciones porque el EPOC se le descompensó y ustedes le ponen atropina, pueden generar taquicardia, falla cardíaca derecha y muerte. Así que una de las contraindicaciones como anticiálogo de la atropina sería que el paciente tenga insuficiencia cardíaca derecha. Obviamente, si el paciente ahorita está en paro o previo al paro con una frecuencia cardíaca de 31, pues primero le vas a subir la frecuencia y luego ya después veremos cómo se la bajamos, ¿no? Pero la idea es justamente que el paciente no muera, ¿de acuerdo? Algunas indicaciones, como les decía, algunos de ellos hablaban de Parkinson, actualmente se sabe que no sirven. ¿De acuerdo? ¿Qué otras indicaciones dijimos que tenía? Ah, bueno, si yo tengo ese síndrome de intestino irritable, yo le puedo dar dicicloverina, ¿de acuerdo? La dicicloverina es un fármaco que tiene una muy buena afinidad por receptores muscarínicos en intestino. Por lo tanto, que es pacientes que tienen intestino irritable, puede ser un fármaco de segunda o tercera elección, nunca es de primera. Pero nos sirve para cuando hay de repente ese dolor que predomina el estreñimiento, que hay distensión abdominal, que no hay buena digestión, podemos dar dicicloverina. Ahorita vamos a ver. Y para este otro uso, que los antimuscarínicos justamente tienen una muy buena eficacia, es para la urgencia miccional. La urgencia miccional o la incontinencia urinaria, que puede tener muchas causas, ¿no? Puede haber una alteración en el piso pélvico, puede haber una cirugía previa de piso pélvico, de próstata, puede existir una urgencia de incontinencia miccional por algún problema psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el cuadrito veíamos que los receptores M3 son los que principalmente van a favorecer la micción. Entonces, si yo bloqueo un M3, voy a darle al paciente la probabilidad de que retenga más orina y por lo tanto que no tenga esta urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Yo quiero ir al baño y no alcanzo a ir al baño, ¿de acuerdo? Entonces, para aquí vamos a tener tres grandes grupos. El primero de los más que se descubrieron, la oxibutinina. La oxibutinina normalmente tiene una afinidad mucho mayor a M3 que M1. Sí tiene M1, pero más a M3. Y fue una de las primeras probadas en niños. Obviamente también se puede utilizar en adultos, ajá, pero tiene un buen perfil de seguridad en niños. Ese es un punto. La otra, u otros, ¿no? La darifenacina y la solifenacina generalmente son un poco más selectivas de M3. Ajá. También se puede dar en niños y en adultos. Ajá. Y el último es la tolteridona. La tolteridona también es un antagonista M3, pero la diferencia con los dos es que este es de acción prolongada. Mientras estos dos los tengan que dar cuando menos cada 12, cada 8 horas, esto con una tableta, yo puedo hacer que el paciente tenga o disminuya esa urgencia miccional por largo tiempo. ¿De acuerdo? Son los medicamentos que maneja más o menos el libro. Y como hemos visto, si yo en determinado momento tengo una intoxicación por organofosforados, por colinérgicos, ¿cuál dijimos que iba a ser uno de los principales síndromes? Bradicardia, ajá, salivación, ajá, y entonces es lo que los puede llevar de manera inicial a la muerte. ¿Por qué? Porque la acetilcolinesterasa es la que está comprometida. Así que yo para aumentar la probabilidad de que el paciente pueda mejorar sus condiciones, le puedo dar atropina. ¿Para qué? Para tratar la bradicardia, para tratar la salivación, para tratar los problemas intestinales. Obviamente, tenemos la pralidoxima, que tendría que ser es el tratamiento si el paciente sigue sintomático después de bueno, antes de las 100 horas, pero más allá de las 24, 48, eso ya lo vimos. Y obviamente también la intoxicación por hongos, porque tenemos muchos efectos muscarínicos, así que vamos a querer quitarlos.
¿Dudas de esto? 3, 2, 1. Muy bien. ¿Cuáles son los fármacos actuales antimuscarínicos que podemos encontrar en el mercado? Uno, jóvenes, hay atropina oftálmica. La atropina oftálmica tiene exactamente la misma función que la tropicamida. La tropicamida vimos que ambos justamente son para intentar una pilota y que podamos aquí realizar una buena exploración de esta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el TP viene también combinado con fenilefrina, que también nos va a ayudar a potencializar efecto. En el caso de la atropina, bueno, no, es solito. Todavía las encontramos, son ampliamente utilizadas por oftalmólogos y prácticamente sirven para eso. Digo, hay por ahí de repente todavía uso estético, sí, la verdad es que sí, incluso en alguna ocasión en algún grupo que di clase, se compró un chico las gotas y me dijo, doctor, me veo muy bien, pero pues estoy ciego, ¿no? Obviamente es una visión borrosa, dura el efecto como 4 o 6 horas y pues no hay que manejar, no hay que tener actividades en las que de repente tú puedas poner pues en peligro a ti o a los demás porque no ves bien. Pero el efecto es reversible. Como vimos, se absorbe muy bien por las mucosas conjuntivales, así que este es un buen ejemplo. Y vean, la verdad es que no son tan caros, ¿de acuerdo? Y pues duran para mucho. Generalmente los oftalmólogos ponen 2 gotitas más o menos cada 20, 30 minutos hasta obtener el efecto deseado. ¿Ok? Yo creo que esto no tiene mayor punto para explicarlo, ¿no? La atropina. Bueno, la atropina, acuérdense que va a provocar cicloplegia, resequedad, sobre todo taquicardia. Aquí están las dosis actualizadas y normalmente la atropina se comercializa en ampulitas que traen 1 miligramo en 1 mililitro. Es decir, toda la ampula viene en 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces, es muy barato el medicamento. Vean, 10 ampolletas normalmente cuestan 70 pesos, cuesta 7 pesos cada ampulita de estos, pero 7 pesos que pueden salvar la vida. Así que si gustan atropina, pues con todo gusto me piden. Este, y verdaderamente es un fármaco que se puede traer en todos lados, es estable, digo, salvo a la luz, pueden estar tranquilo, y ya hablamos de las dosis. ¿En qué momento se va a tratar una bradicardia con atropina? Cuando sea sintomática, es decir, si yo ahorita soy un deportista de alto rendimiento, tengo 50 latidos por minuto, 48, pero estoy al 100, ando bien, no pasa nada. Pero si tengo ahorita 50 latidos por minuto y estoy mareado, estoy somnoliento, me duele el pecho, hay que tratar la bradicardia. Obviamente son temas adicionales, pero la idea es que justamente sepan qué medicamento administrar, cuál es la presentación y más o menos cuáles son las dosis. Recuerden que esto puede durar hasta 72 horas, ajá, y esto con dosis menores se puede llegar a presentar. ¿Cuánto? 300 microgramos. ¿De acuerdo? Muy bien, atropina. Otro que dijimos, dicicloverina. La dicicloverina es utilizada para el síndrome de intestino irritable del colon. ¿Qué pasa con esto? Acuérdense que el síndrome de intestino irritable generalmente tenemos una onda de peristalsis, ajá, es una onda normal que avanza. El colon irritable, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que vamos a tener ondas que normalmente a veces son muy grandes, ajá, muy grandes y a veces encontramos una que viene en sentido retrógrado, no anterógrado. Entonces aquí choca y como el colon, el principal mecanismo de defensa es el espasmo de cerrarse, pues hay dolor, hay distensión abdominal. Si ustedes se acuerdan, las ondas peristálticas, gran parte de ellas vienen a través de acetilcolina. Entonces, si yo bloqueo la acetilcolina, en teoría, bloqueo este tipo de ondas grandotas y mejoro los síntomas. Es parcial. Actualmente muchas guías recomiendan la dicicloverina como un fármaco de segunda o tercera elección para las molestias propias de intestino irritable. Las cápsulas, como ven, la verdad es que no son tan caras, generalmente se dan cada 8 horas y pues no tiene mayor repercusión, ¿de acuerdo? Hay otros medicamentos, obviamente, de primera línea, pero pues nos puede ayudar en determinado momento. También si tenemos un poquito de cólico por la diarrea del viajero, que de repente nos vamos, tenemos molestia, pero es viral, nos puede ayudar
sin comprometer otro tipo de órganos, ¿de acuerdo? Y la butiliocina, jóvenes, o también llamada iosina. Dijimos ya varias veces que no cruza el sistema nervioso central, por lo tanto sus efectos van a ser periféricos. Es un súper antiespasmódico, así que si en determinado momento tenemos una distensión de vejiga, de útero, de uretero, de intestino, que nos provoque un dolor tipo cólico, acuérdense que el cólico es por una distensión de una víscera hueca, se llama dolor visceral, ajá, porque viene de una víscera, es un muy buen fármaco. ¿Me sirve para el cólico ureteral? Sí. ¿Para el cólico menstrual? Sí. ¿Para el cólico de colon, vaya? También me sirve. Para el cólico vesicular que tenemos aquí pedos en la vesícula, también. Así que si en algún momento tienen un cólico menstrual, les puede ayudar mucho la butiliocina, no el ketorolaco. ¿De acuerdo? El ketorolaco, como vamos a ver, bueno, no es tan malo, pero es de los pésimos fármacos en seguridad. Si de mí dependiera, ya hubiera desaparecido el ketorolaco del planeta. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otras clases. Efectos anticolinérgicos, exactamente lo mismo, se queda de mucosa, taquicardia y ya hablamos. Cuidado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son de derecha, porque pueden taquicardizarse y morir. Así que no está indicado en aquellos pacientes. Tampoco puede estar indicado en pacientes que tienen un antecedente de angina, de infarto. ¿Por qué? Pues porque la taquicardia les va a generar aumento del consumo metabólico de oxígeno y un corazón con taquicardia pues consume más oxígeno y lo pueden infartar. Así que en esos pacientes, NEL, hay otros antiespasmódicos que nos pueden ayudar. ¿De acuerdo? La butilecina. La butilecina actualmente, digo, se puede encontrar solita, ajá, en tabletas. ¿De acuerdo? Las tabletas vienen de 10 miligramos y las ampolletas vienen de 20 miligramos. Ajá. Y estas generalmente se pueden dar hasta cada 6 horas. Igual la ampolleta hasta cada 6 horas. Y verdaderamente esta dosis que son 4 por 2, 8 de 80 miligramos en 24 horas, podría considerarse como una muy buena dosis. Hay quien la maneja hasta el doble, hasta 160 miligramos. La verdad es que si no se te quita un cólico con 80, mejor ponle otra cosa. O sea, una de estas ampulitas cada 6 horas, hay que ponerle otra cosa. Y generalmente esa necesidad hace que actualmente la butiliocina venga combinada con muchas cosas. Hay combinaciones de buscapina con paracetamol, bueno, de butiliocina con paracetamol, hay combinaciones con metamisol, hay combinaciones con clonixinato de lisina, varias combinaciones, y hay combinaciones compuestas, ¿no? Que les ponen ibuprofeno y demás, que para los cólicos y demás cosas menstruales, pero en términos generales se puede vender solita. Es relativamente cara, relativamente, porque vean, son 24 tabletitas, ajá, y si lo pones cada 8 horas, pues son 10 días. Lo genérico cuesta más barata, pero el genérico es más difícil encontrarla solita. Generalmente en genérico viene combinada con algo, ¿de acuerdo? Entonces, se puede utilizar, sí, se puede utilizar intramuscular, intravenosa, los efectos son rápidos. Intravenoso, sí, estamos hablando que son de efectos de 1 minuto. De hecho, la taquicardia que se presenta con butilecina es igualita que la que se presenta con atropina. Incluso a veces se presenta con mayor rapidez. Digo, a mí me gusta de repente en pacientes que tienen bradicardia y que están siendo operados de la tripa, vaya, la tripa que ustedes gusten y manden, les pongo una butiliocina y me evito la taquicardia y aparte le estoy dando una posibilidad de que el paciente no tenga dolor tipo cólico después de una cirugía. ¿De acuerdo? Entonces se puede administrar IV de preferencia en no menos de 5 minutos, ajá, de 5 a 30 minutos más o menos lo recomendado. Se puede poner intramuscular, se puede poner subcutánea, ajá, o vía oral en tabletas. ¿De acuerdo? Es un fármaco que ustedes tienen que ver, conocer, porque es de alto uso en la práctica de la medicina general y de especialidad. ¿De acuerdo? Butiliocina. ¿Ok? Otros que vimos para la parte de la incontinencia urinaria, la oxibutinina. La oxibutinina es un fármaco que dijimos se puede utilizar en niños y en adultos, de 5 a 10 miligramos, la presentación que normalmente viene.
es de 10 miligramos y esta se puede utilizar en niños y adultos, ¿de acuerdo? Se puede ir escalando la dosis de una tabletita. Ajá, cada 8 horas. Actualmente hay unas de liberación prolongada, entonces te evitas, ya nada más le das una de 10 miligramos cada 24 horas, bueno, cada 12 o 24, dependiendo, y puedes impedir esa incontinencia urinaria que tienen los niños, ¿de acuerdo? En los adultos, la dariferacina, que es el Emcelex. Esta, si ven, esta se puede utilizar más en adultos, no hay estudios en niños, y lo bueno que tiene es que se puede utilizar cada 24 horas, ¿de acuerdo? Es de liberación prolongada, de 7.5 y 15 miligramos, es decir, de 1 a 2 tabletitas es la dosis máxima cada 24 horas y funciona bien. ¿Tiene efectos colinérgicos, digo antimuscarínicos, perdón? Sí, provoca un poquito de resequedad de boca, eso sí, algunos pacientes un poquito de nerviosismo, pero bueno, pues es parte de los efectos secundarios. Desafortunadamente, como vamos a ir viendo en las clases, no hay fármaco perfecto. La gente, las personas buscan un fármaco perfecto. ¿Cuál es el fármaco perfecto? Que me lo tome una sola vez, que de preferencia no sea inyección porque no quiero que me duela, que sea barato, que no tenga efectos secundarios, que la tableta sea chiquita, de preferencia que sepa a fresa o a frambuesa, que no haga efectos cruzados con el alcohol, que no me provoque gastritis, que no me provoque falla renal, que me cuide mi hígado, de preferencia que sea naturista, vegano, gluten free. No existe un medicamento de esos jóvenes. Todos tienen una parte buena y una parte mala. ¿De acuerdo? Entonces, estos tienen efectos secundarios, sí, ¿cuáles? Antimuscarínicos. ¿De acuerdo? Eh, Otros, ¿no? La solifenacina, que es el famoso Continental, también se utiliza para esa incontinencia. También hay estudios en niños, 5 a 10 miligramos cada 8 horas, vean, es relativamente cara. Ajá, y puede ser utilizada sin mayor problema de la misma forma. La verdad es que hay uno mejor que otro. Quizá el Emcelex pudiera ser actualmente uno de los primeros líneas de tratamiento, pero estos no dejan de ser buenos también. Hay genéricos, sí, hay algunos genéricos en estos, ajá, y finalmente la tolteridona, dijimos que la tolteridona se utiliza solo en adultos, ajá, y es de liberación prolongada, se puede poner cada 24 horas. ¿Y para qué rayos nos sirve de repente tener farmacocinéticamente un fármaco que me dure cada 8 horas, sino que me dure cada 24? Ah, pues muy fácil. Generalmente los niños normalmente se hacen pipí, ¿a qué hora? En la noche. Así que mejor le puedes dar la tabletita en la noche, que tenga los efectos antimuscarínicos en la noche, pero cuando se levanten el día esté completamente normal. O bien, si en determinado momento le has dado a un adulto que se sometió a una cirugía de próstata, a una mujer que tenía una incontinencia del piso pélvico y tenía incontinencia, le estuviste dando mucho tiempo el Emcelex y ahora ya se operó, pero no es que se opere y ya se me quitó, ¿no? En muchas ocasiones hay que seguir con el tratamiento. Bueno, le puedes dar primero una deliberación prolongada y después empezar a darle una que esté tomando intermitente hasta que el organismo poquito a poquito se vaya acostumbrando a tener el control de esfínteres y la micción lo más normal posible. ¿Son caros? Relativamente caros. Hay genéricos, no en todos, pero pues bueno, esto es lo que cuesta enfermarse. Por eso, jóvenes, hay que cuidar mucho su cuerpecito. ¿De acuerdo? Finalmente, el cuadro el libro, bueno, viene escopolamina, ya sabemos que no, trastornos del tubo digestivo, diciclomina, vemos que hay dicicloverina, que es su derivado, es lo único que se comercializa, iosamina es lo mismo que la iosina y que la butiliosina, ajá. Glucopirrolato ya no existe, pero existe el glucopirronio, ¿no? Que es para sequedad de mucosa, bueno, para secar las mucosas, y la atropina, obviamente, sí sirve. Escopolamina ya no vimos, esto tampoco. Y la tropicamida se utiliza para oftalmología. Es todo lo que tenemos. Hipatropio, dijimos, para el asma, es un buen broncodilatador. Y tiotropio, dijimos, dura 24 horas. Ajá. Oxibutinina, por supuesto que lo podemos ocupar. Se fija más a receptores 3, que dijimos que M3 que está en la vejiga, sobre todo en niños, ¿no? Dariferacina, soliferacina y tolteridona tienen una mayor selectividad por receptores M3, por lo tanto tendrían menos efectos que la oxibutinina, ajá, pero obviamente habrá unos de larga duración, otros en niños y otros en adultos. No se comercializa. Atropina
intravenosa, intramuscular, subcutánea, ya vimos sus efectos. Para la lidoxima, ya vimos que es el antídoto para la intoxicación por organofosforados, o sea, inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿de acuerdo? Vemos que se puede administrar solamente intravenoso, es relativamente caro, solo están en tercer nivel, y jóvenes, así de fácil hemos terminado antimuscarínicos y agonistas colinérgicos. ¿Dudas o preguntas de estos? ¿No hay dudas ni preguntas? No, Doc, muchas gracias, todo muy claro. Ok, bueno, entonces, como ven, verdaderamente no es tan difícil la farmacología cuando le vamos dando un hilo y una secuencia a lo que vamos haciendo. Ajá. Cuando de repente dejamos todo de último momento y queremos aprender todo, pues esto es muy difícil de digerir. Así que vamos a continuar, ¿no? Tenemos todavía 35 minutos con el siguiente tema que vamos a ver, que va a ser agonistas adrenérgicos. Ahora vámonos a la parte del sistema nervioso simpático y los que tienen acción directa, los de acción indirecta y fármacos actuales, como lo vimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Agonistas adrenérgicos, jóvenes. Bueno, los agonistas adrenérgicos también se les denomina simpático-miméticos, ¿de acuerdo? Y entonces los simpático-miméticos normalmente fueron estudiados por los efectos dados por la adrenalina, ajá, como hormona. Acuérdense que para que la adrenalina sea hormona, tiene que ser liberada ¿de dónde? De la glándula suprarrenal, tiene que viajar por toda la circulación y llegar a donde tenga que llegar para que sea hormona. O como neurotransmisor, ¿dónde está la noradrenalina? La noradrenalina como neurotransmisor, bueno, pues está en las sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces, la noradrenalina normalmente la vamos a encontrar aquí, en una transmisión nerviosa. Y la adrenalina normalmente la vamos a encontrar como una hormona que tiene que viajar durante mucho tiempo para llegar a cierto efecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mecanismos de acción tenemos de los simpático-miméticos? Bueno, no, podemos unirnos al receptor adrenérgico, uno, podemos inhibir su metabolismo, por ejemplo, inhibir el metabolismo de estos, inhibiendo la catecolmetiltransferasa, la monoamina oxidasa, o bien inhibiendo su recaptura, ajá, como es el caso del receptor de recaptura de serotonina, de noradrenalina, y entonces vamos a tener tres mecanismos principales por los cuales los fármacos simpático-miméticos van a tener un efecto parecido a la adrena o a la noradrenalina. ¿De acuerdo? Tres mecanismos y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Generalmente, estos simpático-miméticos, los de acción directa, van a ejercer un efecto, como vimos, en una proteína G, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, lo que va a estar aumentando es la actividad de la proteína sinasa y por lo tanto vamos a generar una activación del sistema adrenérgico, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a empezar con los fármacos a la par de ver los receptores. ¿De acuerdo? ¿Ustedes se acuerdan? Fármacos alfa 1 dijimos que principalmente estaban en endotelio. Así que vamos a tener fármacos agonistas. Vamos a enfocarnos ahorita en los agonistas. Vamos a olvidar estos de acá. Ajá. Y los fármacos agonistas vamos a tener a la fenilefrina. Es un fármaco principalmente alfa 1 agonista. Así que nos va a generar vasoconstricción. ¿De dónde? Pues de lechos vasculares periféricos. Así que si en un determinado momento a mí me baja la presión, yo puedo exprimir las arterias y los vasos periféricos de la piel para redirigir el flujo de esa sangre que tenía acumulada ahí a mi corazón, a mis riñones, a mis pulmones y mejorar mi precarga, mejorar mi gasto cardíaco. Fenilefrina. Entonces el efecto va a ser periférico. ¿Por qué periférico? Porque afecta el alfa 1. ¿De acuerdo? 2. Alfa 2. Dijimos que los alfa 2 tienen un efecto que tienen un efecto bradicardizante, ¿ah? Hipotensivo, sedante, y aquí ¿qué vamos a tener? La clonidina. ¿De acuerdo? Entonces la clonidina es un fármaco prototipo de un alfa 2 agonista. Se va a generar sedación, analgesia, bradicardia, hipotensión, ¿de acuerdo?
Y vamos a tener un caso específico, que es el alfa 2A. El alfa 2A es un receptor muy específico que está en mucosas. Entonces, el alfa 2A, repito, A de aquí, ajá, va a generar vasoconstricción. Y entonces, la vasoconstricción va a estar dada en mucosas. ¿Qué mucosas? De los ojos, de la nariz principalmente. Así que vamos a tener fármacos como la oximetazoline que nos van a ayudar a descongestionar los ojos y la nariz. Por eso, cuando tenemos gripa, tenemos una vasodilatación importante de los vasos de la mucosa. Yo le pongo oximetazoline, hay vasoconstricción y se me quitan los mocos. Y si de repente vengo de la borrachera de ayer y tengo los ojos súper rojos por vasodilatación, yo le pongo oximetazoline a mis ojitos y ¡pum! La esclerótica blanca, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos alfa 2A y alfa 2 agonista, acuérdense que es el efecto contrario, bradicardia, hipotensión, sedación, anestesia, ¿de acuerdo? B, beta, isopotrenol, pueden olvidarlo. ¿Ah? Beta 1, el beta 1 selectivo, ¿dónde está el receptor beta 1 selectivo? Corazón, acuérdense. Entonces la dobutamina va a mejorar el funcionamiento del corazón. Así que va a aumentar sobre todo el inotropismo. El inotropismo es sumamente importante para el buen funcionamiento ventricular. Así que la dobutamina va a ser un agonista beta 1 casi selectivo. ¿De acuerdo? Beta 2 vamos a tener el salbutamol. El salbutamol es también un broncodilatador. Ajá, ustedes se acuerdan que el beta 2 siempre va a ser un receptor relajante de músculo liso. Ajá, entonces vamos a relajar el músculo liso del bronquio, es decir, el músculo liso es concéntrico, así que me va a generar broncoconstricción. Y si yo lo relajo con el estímulo de un beta 2, me va a dar broncodilatación. ¿De acuerdo? No hay beta 3. ¿Ok? Dopamina. El agonista dopaminérgico por excelencia de los receptores dopa 1, dopa 2, todos los dopa, pues es la dopamina. Eso no hay más. Los efectos, todos los efectos. Hay cierta selección. Hay fármacos que son agonistas selectivos de receptores dopa 1, como el fenolidopam. Los dopa 1 principalmente están a nivel renal. Así que en teoría, el estímulo dopaminérgico de fenolidopam nos daría una vasodilatación de la arteria renal y mejoraría el flujo renal. Acuérdense que estamos hablando de receptores adrenérgicos, así que vamos a requerir que los órganos vitales estén funcionando al 100, así que el aumento del flujo renal va a ser para que el riñón esté funcionando súper bien. Y el DOPA 2 va a estimular receptores dopaminérgicos 2 y de una manera indirecta va a disminuir la síntesis de prolactina. Entonces es un fármaco que está indicado en la hiperprolactinemia, ¿de acuerdo? Entonces el DOPA 2 normalmente va a ser estimulado por la bromocriptina, hay otros derivados, y nos va a servir para el tratamiento de la hiperprolactinemia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez resumido esto, jóvenes, vamos a especificar que los fármacos adrenérgicos tienen cierta selectividad, ajá, pero generalmente pueden estimular uno, dos o hasta tres receptores adrenérgicos a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas afinidades por ciertos receptores de cada medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, hay fármacos que son homólogos, es decir, que yo puedo agarrar y puedo tener un efecto en un solo receptor, o heterólogos, que un fármaco me active dos o tres, ajá, y que yo voy a tener al igual que en otro tipo de fármacos, fenómenos de tolerancia o taquifilaxia a estos medicamentos. Vamos a hablar después, sobre todo a lo mejor hablando de los fármacos tópicos, cómo se hace taquifilaxia, lo vamos a hablar después, pero ahorita lo que me interesa es que sepan esto. Los fármacos van a tener afinidades relativas por ciertos receptores. ¿Cuál es el resumen de estos? Este lo pueden olvidar, este lo pueden olvidar.
Fármacos alfa. La fenilefrina es el fármaco que más estimula receptores alfa 1. Entonces, generalmente, casi siempre solo va a generar vasoconstricción. La clonidina, dijimos, alfa 2 principalmente, así que este fármaco va a ser más un fármaco que genere analgesia, sedación, bradicardia, hipotensión. ¿De acuerdo? Entonces, van a servir para ciertas cosas. Vamos a ver. Hay fármacos mixtos que igual estimulan alfa que beta. La noradrenalina, jóvenes, la noradrenalina solamente, bueno, no solamente, más o tiene más predominancia alfa que beta. Es decir, alfa va a tener más vasoconstricción periférica. Así que nos va a ayudar muy bien al tratamiento del choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque la sangre que está en la piel la va a redirigir hacia órganos que necesitan buen flujo. Pero también nos va a estimular el beta, es decir, también nos va a estimular la función del corazón. Así que nos va a aumentar el inotropismo, cronotropismo, dromotropismo. Pero principalmente es una vasoconstricción periférica. A ver, voy a hacer una pausa aquí, jóvenes. Necesito que en medida de lo posible tomen en cuenta este consejo que les voy a dar. Estas clases a partir de ahorita, de preferencia no anoten nada, jóvenes. Pongan atención, porque las ideas se les van a ir en lo que anotan y en lo que regresan a la clase. Es una sugerencia. Las clases van a seguir estando grabadas 15 días más. Así que si regresan después a tomar apunte, regresen a tomar apunte. Ahorita, si escriben y no ponen atención, se van a perder. ¿De acuerdo? Bueno, ya está, noradrenalina. Entonces, más alfa que beta. ¿De acuerdo? Adrenalina. La adrenalina es la reina. Esta es la queen. Lo vamos a poner aquí. Ajá, queen. ¿De acuerdo? Es como la Taylor Swift actual, ¿no? Todo lo que sea, todo Taylor Swift. Entonces le pega al alfa 1, al alfa 2, al beta 1, al beta 2. Entonces, si tienes cualquier cosa, ponle adrenalina, ¿no? Taylor Swift le pega todo, ¿no? O sea, ahorita es la reina, bueno, más o menos así, ¿de acuerdo? Entonces, va a generar vasoconstricción periférica, va a generar analgesia, va a generar aumento del dromotropismo, del cronotropismo, del inotropismo, broncodilatación, todo aquello que te esté haciendo mal, cualquier tipo de choque, incluyendo el choque anafiláctico, la adrenalina te lo va a tratar. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la parte de aminas vasoactivas, cómo cada uno de estos está o puede ser utilizado en distintos tipos de choque. ¿De acuerdo? Adrenalina es la reina. Luego, beta. La beta, aquí tenemos a la dobuta. La dobutamina va a tener una fijación más por el beta 1 que por el beta 2. Así que me va a aumentar más el dromotropismo y el inotropismo que la vasoconstricción a la broncodilatación. Es decir, me va a ayudar muy bien a sacar todo lo que tenga el corazón, todo lo que lleve el corazón lo va a sacar. Así que es muy buena para el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. El isoproterenol, ya no hay, terbutalina tampoco, nada, nos quedamos con el salbutamol, un beta 2 agonista. Si el beta 2 agonista dijimos que era broncodilatador. Y bueno, la dopamina dijimos que la dopamina tiene una función bien loca, le digo yo. De acuerdo a la dosis, la dopamina puede empezar a estimular receptores dopa si le subes la dosis beta y si le subes la dosis alfa. Es algo muy bueno. En pediatría, por ejemplo, les gusta mucho a los pediatras utilizar dopamina porque le van subiendo la dosis y en lugar de cambiar de amina, solo suben la dosis y tienen efecto dopa, beta o alfa. ¿De acuerdo? Y el fenoldopam, que ya vimos que es principalmente dopa 1 más allá de dopa 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto, jóvenes? ¿No hay dudas? Ok, continuamos entonces. ¿Qué otros medicamentos vamos a tener? Ajá, para tener un efecto adrenérgico. Bueno, lo que podemos hacer es bloquear los transportadores de noradrenalina. ¿De acuerdo? Es decir, eh, cuando se libera la noradrenalina en la membrana sináptica, aquí, acá, ajá, vamos a tener transportadores que la noradrenalina sin cambios se va a reintroducir a la neurona presináptica. Estos neurotransmisores
se le llaman transportadores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo inhibo este transportador, sucede lo mismo que inhibir la recaptura de acetilcolina. Entonces, va a estar más tiempo aquí la noradrenalina, por lo tanto, vamos a tener más tiempo el efecto adrenérgico. Entonces, hay cierto tipo de transportes, hay transportes directos, hay transportes invertidos, hay muchos transportes. Entonces, la idea es que bloqueando estos transportadores, vamos a bloquear la recaptura del neurotransmisor y tener un mayor efecto. Así que hay transportadores de noradrenalina, hay transportadores de dopamina y hay transportadores de serotonina, o bien algunos que funcionan para los tres. Así que habrá algunos medicamentos que son inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina, de serotonina y menos de dopamina, más de serotonina y noradrenalina. Entonces aquí vamos a hablar principalmente de terapéuticos que son antidepresivos. Hay antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como viene siendo la fluoxetina. Y hay medicamentos que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como viene siendo la duloxetina. Entonces, al tener más adrenalina y serotonina a nivel del sistema nervioso central, pues los pacientes, ¡pum!, se activan y entonces disminuye la depresión. ¿De acuerdo? Este es otro tipo de mecanismo de acción de fármacos adrenérgicos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la farmacodinamia de los receptores, bueno, de los fármacos simpático-miméticos. Faltaría hablar de dónde vienen, ¿no? Bueno, el precursor de todos estos, ¿ah? Sí, es la feniletilamina, ¿de acuerdo? Generalmente, a partir de esta estructura básica, nosotros podemos, bueno, nosotros, las fábricas y demás, el cuerpo humano hace sustituciones en el anillo benceno, en el grupo terminal o en los carbonos alfa o beta de la cadena tilamina, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí que este es el carbono alfa, el carbono beta, este es el anillo benceno, ajá, y este es el grupo terminal. Si yo hago modificaciones en cualquiera de estos tres partes, una, dos o tres, voy a tener distintos productos. Y esos productos van a tener una mayor selectividad o afinidad por un tipo de receptor o susceptibilidad por cierto metabolismo. Ajá. Hay enzimas también, ese va a ser el tercer mecanismo de acción que vamos a ver, que es que pueden metabolizar simpático-miméticos o aminas vasoactivas, que es la catecolmetiltransferasa y la monoaminoxidasa, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a las sustituciones en varios puntos de estos, yo voy a hacer fármacos más selectivos o más afines a un receptor o más susceptibles a un metabolismo de aquí o de acá o de ambos, ¿de acuerdo? Entonces, esta selectividad hace que un mismo fármaco pueda llegar a ser útil en varios receptores o un fármaco solamente sea útil en un receptor, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hablar de que estos fármacos o de este grupo que tiene un grupo amino terminal van a denominar fármacos simpático-miméticos denominados aminas vasoactivas. ¿Por qué vasoactivas? Pues porque van a hacer efecto en vasos sanguíneos, son aminas y son simpático-miméticos. ¿Cuáles son las principales aminas vasoactivas? Noradrenalina, adrenalina, dopamina. Isoproterenol también, pero bueno, ya no está. Y a veces se cuela uno que es la dobutamina. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra clase siguiente vamos a hablar de dobuta, adrena, noradrena y dopa en el contexto del choque. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a continuar con esto. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos cambios van a ser fármacos completamente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué efectos vamos a tener? Acuérdense, vamos a tener entonces, bueno, vamos a dividirlos todos. Músculo liso en bronquios, dijimos, relajación. Receptor involucrado, beta 2, acuérdense que ya los vimos. Vías gastrointestinales, alfa 2 y beta 2, relajación. Así que vamos a tener algunos fármacos alfa 2 que están indicados en el síndrome de intestino irritable. Ajá. Esfínteres, contracción del esfínter, alfa 1. ¿Por qué? Pues porque no quieres andar
evacuando o miccionando mientras estás preparándote para la lucha o la huida. Y como vemos, en ningún lado tenemos efecto de la secreción. Vías genitourinarias, normalmente el receptor beta 2, vamos a tener relajación. Al igual el útero, digo, no quieres estar teniendo un bebé mientras estás en la lucha o en la huida. Ajá. Y entonces, como ustedes verán, el beta 2 aquí, beta 2 acá y beta 2 acá, siempre va a ser relajante, ya falta este de acá. De bronquios, de paredes del músculo liso gastrointestinal, de la vejiga y del útero. Siempre va a disminuir su tono o su función. ¿De acuerdo? Y los esfínteres, ¿qué va a pasar? Están controlados por el alfa, alfa 1, esfínter gastrointestinal, vamos a decir recto, píloro, demás, y esfínter genitourinario. Entonces vamos a hablar aquí del esfínter de la vejiga, alfa 1. ¿De acuerdo? También dijimos que el alfa, contracción durante el trabajo de parto, la eyaculación, ajá, y en la piel ya habíamos hablado que el alfa genera constricción, perdón, y la piloerección. ¿De acuerdo? También hablamos que las glándulas apócrinas del estrés tienen un efecto alfa y las sécrinas, pues, muscarínico, bueno, este es M3, ajá, bueno, pero el alfa, las apócrinas, y del resto dijimos que vamos a tener efecto beta en el hígado, en la lipólisis, beta 2, beta 3, para tener mayor energía. ¿De acuerdo? Entonces, diferenciando un poquito más los alfa, acuérdense que los alfa siempre van a generar contracción de casi todos los músculos lisos vasculares inervados. Entonces, vamos a generar contracción de músculos periféricos, es decir, de arteriolas periféricas, del dilatador de la pupila, de la piloerección, en la próstata y en el corazón. Va a aumentar la fuerza de contracción. Así que por eso la adrenalina, que es alfa 1, nos va a generar todo. ¿De acuerdo? Alfa 2. Acuérdense que aquí es algo que tranquiliza, ¿no? Entonces va a generar agregación plaquetaria, inhibición de la emisión de los neurotransmisores, y algunos sitios, ajá, va a generar contracción. ¿Cuáles dijimos? El alfa, perdón, el alfa 2A. Es el único, el resto genera vasodilatación. ¿De acuerdo? Beta 1, dijimos que sobre todo corazón, aumenta la fuerza del corazón, por eso la dobutamina aumenta mucho. Beta 2, dijimos broncodilatación, el salbutamol, y el músculo estriado promueve potasio, activa la gluconeogénesis, bueno, promueve la recaptación de potasio, por lo tanto va a ser que hiperpolarizante, o sea, relajante, o sea, volvemos al beta 2 de acá, beta 2, beta 2, beta 2 y beta 2, va a relajarlo, ¿de acuerdo? Bueno, el beta 3 ya dijimos, energía, y el dopa 1, músculo liso, dilata los vasos sanguíneos renales, ya lo vimos, fenoldopan, que no sirve para nada, pero bueno, hay que mencionarlo. Y dopa 2, terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Regula la emisión de neurotransmisores, por lo tanto, estos nos van a ayudar mucho a trastornos del movimiento, y también vamos a generar la inhibición indirecta de la síntesis de prolactina. Ajá. Ok. Esto, ¿por qué se repite y se repite y se repite? Porque lo más importante, jóvenes, después de esto, todo es fácil si no lo sabemos. Y ahí va la prueba, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. ¿Cuáles son las catecolaminas endógenas? Las que el cuerpo produce. 3, vamos a empezar. Adrena, noradrena y dopamina. Dijimos que la adrena tiene un efecto de todo. Alfa, beta, beta 1, todos. La noradrena, dijimos que principalmente alfa, es principalmente una función periférica, pero le da un poquito al beta. Y la dopa, acuérdense que es dosis dependiente. Dosis baja, dopa 1 y dopa 2, dosis intermedia, beta, y dosis alta, alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué rayos se ocupa la adrenalina, jóvenes? Bueno, todo aquello que se requiera RCP, un paciente en paro, normalmente puede llegar a ser utilizada la adrenalina si el paciente no sale. ¿Por qué? Pues porque me va a aumentar, ¿qué? El alfa 1, jóvenes, pues me va a aumentar todo. Me va a aumentar la contracción de las arteriolas, por lo tanto me va a llegar más flujo sanguíneo, me va a aumentar la fuerza del corazón, me va a aumentar la parte de la función broncodilatadora,
para que me llegue más oxígeno, me va a aumentar la contracción de todo, entonces me va a aumentar mucho el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Para la anafilaxia también, porque la anafilaxia, acuérdense que hay vasodilatación periférica, hay broncoespasmo. Entonces, como le pega el beta 2, pues obviamente va a generar broncodilatación. Todo estado de choque mejora la perfusión y en combinación con anestésico local, bueno, esto será motivo de otra plática en la parte 2 de este curso, ¿no? Para aumentar la duración de los anestésicos locales, eso se comentará después, ¿no? Esto ahorita me interesa que vean estos de acá, ajá, porque aumenta todo. Ahora, la noradrenalina, ¿cuál sería su diferencia? Bueno, también nos sirve para choque, pero al choque que conlleva hipotensión por pérdida de líquidos, ajá, o porque en determinado momento existe una vasodilatación severa, ajá, que nos puede ayudar, sobre todo pérdida de líquidos. ¿Por qué? Porque como es alfa, va a generar vasoconstricción principalmente periférica, así que nos va a redirigir sangre del tejido periférico hacia la parte del compartimento central. Y la dosis dopa, aunque tiene todos estos efectos jóvenes, son efectos parciales. Así que la única indicación que actualmente tiene la dopamina es la bradicardia refractaria a atropina. Es decir, si yo tengo una bradicardia y ya le pasé atropina, que damos la dosis estándar de 0.5 miligramos, media ampulita, si no responde después de 2 o 3 dosis, yo le puedo empezar a administrar dopamina. Es la única indicación que tiene actualmente la dopamina. Varios libros, obviamente un libro tiene normalmente 10 años de desactualizado, y si la última edición que ustedes están checando es del 2015, quítenle 10, entonces el 2005 se tiene casi 20 años de desactualizado, así que muchos libros todavía dicen que mejora la perfusión de tejidos, que si tú le pones de tejidos viscerales, si tú le pones a un paciente dopamina, va a generar vasodilatación de la parte del flujo sanguíneo esplácnico, del flujo sanguíneo renal, y que mejora. La evidencia actual te dice que no funciona para nada, así que nos vamos a quedar solo con que la dopamina, la única indicación que tiene es la bradicardia que ha sido refractaria, o sea que no se dio a la atropina. ¿De acuerdo? Acuérdense que dudas me interrumpen con toda confianza. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las aminas que el cuerpo normalmente sintetiza. Vámonos ahora con unas un poquito más selectivas, las de acción directa principalmente en el alfa 1. Ya habíamos hablado, fenilefrina. Esta normalmente es un fármaco que se puede administrar intravenoso, intramuscular, vía ósea, incluso intracavernoso. Para el priapismo, que de repente no cede, se puede poner fenilefrina. El problema es que, bueno, produce hipotensión ortostática. ¿Por qué? Pues porque redistribuye todo el flujo hacia el compartimento central, pero no podemos ir olvidando, ¿qué creen? No hay en México. No hay en México fenilefrina, pero bueno, es un buen ejemplo que menciona el libro. 2, la efedrina. La efedrina normalmente es el sustituto de la fenilefrina, así que la efedrina es un fármaco que principalmente es agonista del alfa 1 versus el beta 1, o sea, es en los dos, pero más el alfa 1. ¿De acuerdo? Y este medicamento sí se comercializa en México. Este medicamento normalmente se administra intravenoso, ajá, para estados de hipotensión. Ajá, hipotensión que no ceden a otro tratamiento como líquidos o una hipotensión rápida. Entonces yo le voy a dar a mi paciente una dosis de efedrina intravenosa. Puede ser también intramuscular. Ajá, puede ser vía oral, aquí no tenemos, no hay en México subcutánea. También se puede administrar intracavernosamente, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes que en determinado momento, perdón, pueden llegar a tener un priapismo, que puede ser un priapismo farmacológico, perdón, un farmacológico como cuando se toman dosis altas de Viagra, ¿no? O bien patológico como la presencia de trombos o leucocitosis en casos de leucemia, llegan a tapar los cuerpos cavernosos y es un priapismo. Entonces a veces se ponen dosis intracavernosas de efedrina y la erección baja.
¿De acuerdo? Entonces, tratamiento es hipotensión, aunque en este caso intracavernoso dijimos priapismo. Ajá, este sí hay en México. Ajá, es un medicamento del grupo, bueno, de la fracción 2 de medicamentos. ¿De acuerdo? Ya vimos esta parte. ¿De acuerdo? Dos, digo tres, oximetazolina. Aquí sí hay en México oximetazolina y nafasolina. La diferencia de la oxi con la nafa es que la nafasolina es especialmente alfa 1 y la oximetazolina es alfa 1 más que alfa 2A. Y se acuerdan, la A era vasoconstricción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos con los de arriba? Estos solamente son tópicos, son altamente utilizados entonces solamente en ojos y nariz. Ojos, obviamente el ojo rojo, conjuntivitis estacional, y la nariz, bueno, pues sobre todo para rinitis o bien para los síntomas de la gripe, pero al ser descongestionantes, porque generan vasoconstricción de la mucosa, acuérdense que una mucosa con capilares en vasodilatación, los líquidos salen a través de las fenestraciones y hay edema. Si yo genero una vasoconstricción, disminuye el edema. Pero estos fármacos, desafortunadamente, rápido generan taquifilaxia. Es decir, estos medicamentos rápidamente van a tener una falta de eficacia, normalmente en 3 a 5 días. Por ejemplo, no se recomienda utilizar oximetazolina más allá de 3 días, porque después incluso tiene un efecto paradójico, es decir, te pones la oximetazolina y te congestionas más por este efecto de taquifilaxia. Pero son buenos ejemplos de receptores, de fármacos agonistas de alfa 1. Así que como verán, estos sirven para la hipotensión, estos no existen, estos sí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Sí. ¿Cuánto nos queda? Ah, 10 minutos más. Simpático-miméticos de acción directa ahora en el alfa 2. Acuérdense que el alfa 2 dijimos que era bradicardia, hipotensión, sedación, analgesia. Así que aquí vamos a tener fármacos muy, muy, muy característicos, bueno, muy especiales. Vamos a tener dexmedetomidina, es un fármaco que generalmente se puede administrar solamente intravenoso o exclusivo de anestesia intratecal peridural, porque nos va a provocar sedación. Ajá. Puede ser un complemento de la anestesia, pero nos va a provocar sedación. El paciente va a estar somnoliento, pero con analgesia, pero sin taquicardia. Así que es muy bien tolerado en pacientes para procedimientos que requieren sedación o bien están en la terapia intensiva con muchos estímulos dolorosos, con ansiedad. Imagínense, están en la terapia intensiva intubado, vaya, muchas dificultades. Así que también es útil en ventilación mecánica, prácticamente de uso anestésico. Otros, clonidina. La clonidina es un fármaco que se puede administrar intravenoso, intramuscular, subcutáneo, y generalmente ocupamos estos efectos de analgesia para dolor crónico, ese dolor que ya no respondió a medicamentos comunes como el paracetamol, como el ibuprofeno, como algunos otros, y es específico pues para dolor crónico y es de alta especialidad, difícilmente lo van a encontrar. Pero uno que sí pueden llegar a encontrar mucho es la metildopa. De hecho, el nombre completo es alfa-metildopa. Es un fármaco que va a utilizar la capacidad de producir bradicardia e hipotensión y es un fármaco que se utiliza entonces como un antihipertensivo. Pero ¿qué característica tiene este? Que este fármaco no es fármaco. Disculpen mi dislexia. Este fármaco es un fármaco que no cruza la barrera hematoplacentaria, es decir, no va al bebé. Así que es un fármaco utilizado en la enfermedad hipertensiva del embarazo, porque como no cruza la barrera hematoplacentaria, yo le puedo dar a una mamá que tenga hipertensión sin afectar al bebé. Y es pues quizá de los primeros que se llegan a utilizar con buenos resultados. La tizanidina, un fármaco que vamos a ocupar esta característica de generar analgesia, relajación y va a ser un muy buen relajante muscular y relajante en términos generales. ¿Por qué? Porque a los pacientes nosotros le damos una dosis y el músculo se relaja, pero también le genera un poquito de sueño, un poquito de tranquilidad. Entonces, muchos pacientes que tienen contracturas musculares, dolor, también tienen cierto grado de ansiedad, cierto grado
de insomnio, entonces este medicamento dado en la noche es una muy buena opción y el mecanismo de acción de todos estos es alfa 2. Así que como ven, los usos son completamente distintos. Miren, aquí estamos hablando de hipotensión, choque, descongestionante, todo vasoconstricción, todo para arriba. Y aquí estamos hablando todo para abajo, dolor para abajo, conciencia para abajo, hiperpresión para abajo, tensión muscular para abajo. Alfa 2 es para abajo, excepto el alfa 2 que dijimos, que es vasoconstrictor. Ejemplo, oximetazolina. ¿De acuerdo? Son detalles que no se les tienen que ir olvidando. ¿De acuerdo? Ok. Vamos ahora con los simpaticomiméticos de acción directa, beta. Ya hablamos de los alfa 1 y alfa 2. Beta. El beta dijimos que tenemos como el prototipo la dobutamina. La dobutamina es un fármaco, que es el prototipo del dromotrópico, es decir, el del que da la frecuencia cardíaca, aumenta la actividad o la facilidad con la que el nodo sinusal, a través de todo el sistema eléctrico del corazón, va a facilitar su transmisión. Es como agarrar y de repente abrirle al agua de una tubería, entonces facilita ese dromotropismo. Cronotropismo facilita la frecuencia cardíaca, así que la dobutamina es un muy buen fármaco para aumentar la función mecánica del corazón, eléctrica y mecánica del corazón. ¿De acuerdo? Anteriormente había este otro que era la terbutalina, olvídenlo, era broncodilatador, pero ya no hay. Entonces ahorita nos vamos a ver prácticamente con la dobutamina. Es un fármaco selectivo beta 1 principalmente. ¿De acuerdo? Es el único que vamos a tener ahí. Hay fármacos simpático-miméticos de acción mixta. Ya vimos aquí la efedrina, alfa 1 principalmente, efecto vasodilatado, vasoconstrictor periférico, y beta 1, es decir, sobre todo nos va a aumentar la tensión arterial por vasoconstricción, pero también nos va a aumentar un poquito la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? Quizá un 30%. Ejemplo, yo puedo ponerle a un paciente que en este momento tiene 80-40 de TA, le pongo un bolo de efedrina intravenosa, y una frecuencia cardíaca de 80, y a lo mejor le pongo un bolito intravenoso de efedrina y me va a llevar a 110, 60, y la frecuencia cardíaca a lo mejor me la lleva a 90. O sea, es poquito lo que aumenta, un 20, 10, 20, 30% cuando mucho, ¿de acuerdo? A diferencia a lo mejor de la adrenalina, yo le pongo un bolito y la presión me la lleva a 140 y la frecuencia a 110, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene la efedrina es que se puede administrar intravenoso, intramuscular, y la vida media de este fármaco, el tiempo de efecto son aproximadamente 25 a 30 minutos. Vamos a ver estas diferencias pues cuando veamos medicamentos, pero vamos a ir adelantando un poco, ¿de acuerdo? La pseudoefedrina sobre todo es alfa 1 y beta 1. Eso también se puede llegar a encontrar en descongestionantes, ¿de acuerdo? Entonces son fármacos que tienen acción mixta. Funciona igual, solo que este es descongestionante, a veces puede ser oral e incluso tópico, ¿de acuerdo? Sobre todo oral. Viene a lo mejor a veces en algunos medicamentos para la gripe, ¿de acuerdo? Y hay simpático-miméticos de acción indirecta. ¿Cuáles son las de acción indirecta? Ya decimos, vamos a intentar inhibir la recaptura de los fármacos. 2, vamos a intentar desplazar las vesículas para que se liberen rápido. Vamos a inhibir su metabolismo, o la recaptura, inhibir el metabolismo, o bien favorecer la liberación de neurotransmisores. Ejemplos de estos. Ejemplo de fármacos que aumentan la liberación del neurotransmisor. Otra vez, efedrina. Ejemplo de fármacos donde se bloquea la dopamina, serotonina. Ya tenemos aquí los antidepresivos y la cocaína. Y fármacos que inhiben la monoaminoxidasa, vamos a verlos después, propiamente, pero podemos hablar de algunos fármacos antidepresivos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener algunos mecanismos indirectos que se tocan en otros capítulos, pero que vamos ahorita a hablar de algunos muy específicos. De los que inhiben la recaptación, sirven para algún tipo de adyuvantes
en depresión de las funciones mentales superiores, como puede ser el trastorno por déficit de atención, y aquí vamos a tener un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina. O sea, vamos a inhibir aquí la recaptura de noradrenalina, y vamos a tener dos, por ejemplo, la atomoxetina y la reboxetina. Son fármacos que se pueden llegar a utilizar, están actualmente disponibles. Anteriormente se tenía otro, que era la sibutramina para bajar de peso, salió del mercado, y antidepresivos, decíamos, este es un inhibidor de la noradrenalina y la serotonina. Ajá, sirve para otras cosas, para dolor, para neuropatía diabética, lo vamos a tocar después en su momento, y obviamente cocaína, que sirve para uso recreativo, también la vamos a quitar. Entonces, ejemplos de inhibición de recaptación de catecolaminas, además de los antidepresivos, atomoxetina y reboxetina. ¿De acuerdo? Y finalmente, vamos a ver los agonistas de la dopamina. Los agonistas de la dopamina, aquí sí tenemos un poquito más de medicamentos, pero la verdad es que no son difíciles. Primero, agonista de dopa, pues dopa, ¿no? Ya hablamos varias veces de esto, que el fármaco normalmente tiene efecto en el receptor DOPA, y dijimos que la única indicación de la dopamina es la bradicardia, que es refractaria a la atropina. Pero si le subo la dosis, tiene dosis beta y dosis alfa, aunque esto se ha visto que, vamos a ponerlo entre dudas, ¿no? Entonces, la única indicación actualmente es esta. Si le sube la dosis, mejor le pones otro medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a dejar así como que entre comillas, porque la evidencia actualmente nos dice solo bradicardia refractaria a atropina, ¿de acuerdo? ¿Qué otros? No selectivos. Está la pergolida. La pergolida, jóvenes, es un agonista de dopa 1 y de dopa 2. Si ustedes se acuerdan, están en el sistema nervioso central, y sobre todo nos van a ayudar a trastornos del movimiento. La dopamina es un neurotransmisor que controla muy bien los trastornos del movimiento, o al revés, que su déficit va a favorecer trastornos del movimiento. En este caso va a ser un adyuvante del tratamiento del Parkinson, no un tratamiento como tal, pero es un adyuvante del tratamiento del Parkinson, que es un problema de movilidad, el síndrome de piernas inquietas, y el síndrome de la Tourette. Vamos a ver algunas cosas de esto, ¿no? Pero son trastornos del movimiento. Entonces la idea es que estimulando estos receptores, te tranquilice, ¿no? Te tranquilice ese movimiento alterado, ¿de acuerdo? Receptor de dopa 1 selectivo, fenoldopam. Este, veníamos mencionándolo hace rato, es un vasodilatador de la vasculatura renal, y en teoría se decía que pacientes con insuficiencia renal aguda, que el problema era que la arteria estaba muy cerrada, ahora lo vamos a vasodilatar. La evidencia ha mostrado que no sirve para nada, así que todavía hay algunas ámpulas por ahí en hospitales y demás, pero se dejó de utilizar de forma considerable. Yo las que no lo he encontrado, salvo aquellas, les digo, ámpulas y demás que ya se tienen por ahí en hospitales ya compradas, ¿de acuerdo? Y agonistas de D2 y D3, o dopa 2 y dopa 3. Bueno, aquí tenemos prácticamente tres fármacos. Los primeros dos sirven para el tratamiento de la hiperprolactinemia, que es la bromocriptina, un inhibidor de la dopa 2, pero también es dopa 1, se los voy a corregir después, y el que es más inhibidor de dopa 2 por excelencia es la cabergolina. La cabergolina entonces tendría en teoría un poquito menos de efectos secundarios, dopa 1, que la bromocriptina. Ambos se utilizan para el tratamiento de la hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque los receptores dopa están implicados en un feedback negativo. Es decir, si tú aumentas la dopamina, la prolactina disminuye. Así que en la hiperprolactinemia, tú estimulas el dopa para que por un feedback negativo baje la hormona. ¿De acuerdo? Y otro muy selectivo también como adyuvante del Parkinson, el pramipexol. El pramipexol es un fármaco que sí ayuda justamente para este tipo de trastornos del movimiento, pero es selectivo de dopa 3. Entonces, en teoría tendría que tener menos efectos secundarios. Entre más selectivo, pues menos efectos secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase obviamente vamos a hablar de los que están actualmente comercializados, cómo se utilizan, más o menos en qué dosis, junto con la parte del cálculo de aminas vasoactivas, y ahorita vamos a cerrar con el cuadrito de fármacos simpático-miméticos que maneja el libro, ¿de acuerdo? Agonistas alfa-1-amidodrina no se comercializa, fenilefrina ya vimos, un buen ejemplo, pero tampoco se comercializa. De aquí vamos a tener a lo mejor la efedrina, que es un alfa-1 que un alfa
digo que un beta 2, ajá, perdón, beta 1. Clonidina, dijimos que sí. Alfa-metildopa también, dijimos un antihipertensivo, estos ya no. Dexmedetomidina también, dijimos que anestésico. Tizanidina también, dijimos que es un relajante muscular, este prácticamente ya no. Beta, dijimos la dobutamina por excelencia. Beta 2 tenemos salbutamol, ajá, y otros que después se verán en otros capítulos. Dopamina, ¿cuál tenemos? Dopa 1, pues dopamina como tal. Fenoldopam, que dijimos que ya no se utiliza. Dopa 2 dijimos, bromocriptina, cabergolida, ¿no? Hipergolida. Bueno, digo, cabergolida y premipexol, que es un dopa 3, ¿de acuerdo? Del resto, prácticamente, pues nos podemos olvidar de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos dejar este tema, esta quinta clase, y para el lunes vemos justamente aminas vasoactivas, vemos la parte de los medicamentos que se utilizan, y finalmente lo que son bloqueadores adrenérgicos, que verdaderamente no son tantos, son poquitos, pero que tienen ciertas indicaciones muy precisas. Y a colación de esto voy a contestar una pregunta que me hicieron la otra vez en el chat. Decía, bueno, que qué medicamento o que cómo podía yo saber qué medicamento si le podía poner un, un agonista colinérgico para desacelerar el corazón. La respuesta es no. La respuesta es se pone un beta bloqueador. Los únicos fármacos para desacelerar el corazón actualmente utilizados, o vaya, los que inmensamente se utilizan son los beta bloqueadores. Vamos a hablar de ellos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Finalmente, jóvenes, ¿dudas o preguntas de esto? Ya se está poniendo más bueno, pero obviamente es más información, así que les repito, intenten poner atención. Si quieren después apuntes, regresen a las clases, ya va la cuarta clase en la carpeta del Drive y nada más. Ahora sí, jóvenes, ¿dudas, preguntas? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Pues entonces, estamos en tiempo, son las 6:13, así que quiero desearles a todos feliz tarde, feliz fin de semana y qué bueno que continúan en esta secuencia de clases porque no es fácil, jóvenes. La juventud es también para disfrutarse. Así que tengan buenas tardes todos y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias igualmente, doctor. Hasta Gracias, luego. Doc. Hasta luego.